todo esto, José de agua? No sé, si te digo ahí, la verdad que no, nunca lo he ensayado, no. Sí, es así. No. Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, ese sorgo que tenés ahí, ese sorgo lo conseguimos en un corralón, que te puede ser una buena opción. Y esto es lo que se llama un sorgo hiperventilado. ¿Qué significa? Que es un sorgo, no está durado, pero es un sorgo que tiene mucha ventilación, ¿viste? Por todo el tema del pez del sorgo, ¿viste? Entonces le llaman sorgo hiperventilado porque el grano es muy chiquito, aún así viene con bastante suciedad. Pero este sorgo a mí me ha dado bastante buen resultado. Lo que tiene que estar, que vale 120 pesos el kilo. ¿Quién compró el sorgo este? ¿Ah? 200. Pobre su papá, pero Mira acá, semillita. yo le conseguí por 120, dígale. Eso sí estoy tapando. ¿De 40 el kilo? Sí. Bueno, fantástico. Ayúdame que Ahora, las semillas las vamos a mezclar de distintos tipos. No. Vamos a hacer una cosa, mire, vamos a hacer maíz pisingallo por un lado, ¿sí? Maíz tradicional por otro, avena por otro y vamos a hacer sorgo por otro lado. ¿Les parece? Ok. Bien. ¿Y la avena cómo sería? ¿Qué tipo de avena? No, avena, nos han traído distintos tipos de avena, la vamos a mezclar. Claramente esta avena y aquella otra son bastante distintas, no conocemos la procedencia. Se ve una mucho más limpio que la otra. Claro, eso está bueno, ¿ah? Mira, la limpieza. La limpieza, mirá las Esas semillas Mirá. seguramente Las fibras son no se va a llenar de hongo. Claro, ¿ves? Pero Y las máquinas que la limpian. claro, esto es. Las máquinas que la limpian, que la procesan. Claro, pero ves, mira, por ejemplo, de una avena bastante más limpia a avena, digamos, Mirá los palitos, Claro. eso no tiene nada. claro. Fíjate, si tenemos que verlo por grado de limpieza, podemos ir de mejor a peor, por decir de alguna manera. No sé de quién. Esa la traje en la valle. De la Valle. Pero sí, ¿Ves todos los generalmente es efectos así. que tiene de palo? Claro, esto tiene. Mirá otro, qué sé yo, no Sí, sé, no bichos, sé. son bichos, mirá. Sí. Insectos. Le voy a decir Esa, al tipo. esa no tiene No tiene nada. Bueno, pero fíjate esta, mirá. Vamos a comparar. Vamos a ver. Mirá, esta tiene insectos que puede ser gorgojo, no lo sabemos. ¿Ah? ¿Me entendés? Esta otra que está acá puede tener inclusive hasta excremento de roedor, nunca lo sabés. ¿Ah? De murciélago, que sería el peor de los casos, como dijimos antes. ¿Ah? Recuerden, siempre que ustedes vean en algún silo o algún corralón Está bueno compararla con excremento de murciélago, nunca compren semillas ahí, ya saben, van a tener terribles problemas después sanitarios con la calidad del forraje. Impecable, mirá que. Claro, ¿ves? ¿Y esa dónde la compraron? Esa la compré cerca del Corralito, en Expo Verde se llama el lugar. Ah, sí, el galpón ese. El galpón. Y es más cara que la otra. ¿Y esa cuánto sale el kilo? Suelta 120 el kilo. Claro, 50 pesos el kilo. Por eso debe ser. Suelta porque le hice abrir la Me bolsa. la metieron cara, me Pero dijeron. le hice abrir el prepo la bolsa de 40. Claro, pero No, abrime. bueno, miren, algo interesante. Estamos viendo acá el tema de la Y el limpieza. sorgo lo vi muy sucio, por eso no lo compré. Sí, a ver, pero El que viene. es fácil de limpiar después en el momento que empecemos a hacer el lavado. La verdad que es bastante sencillo limpiar igual que la avena. Es más difícil el maíz porque el maíz tiene una densidad mayor de grano, entonces tiende a no flotar. De todas formas, mire, en el caso del maíz pisingallo, que es una buena opción a veces, nada más que es caro esto en comparación, porque, a ver, usted lo haría comprar en un supermercado y si queremos comprar a granel. Lo compré en un almacén natural. Claro. 70 pesos los 400 gramos. Claro, imagínate, es carísimo, ¿me entendés? Ustedes piensen, siempre digamos, el criterio que tenemos que tomar, además de la calidad inicial del grano que estamos viendo, es cuál es la relación costo-beneficio. Yo digo, por ejemplo, si a mí este grano me costó el kilo 200 pesos, y de acá yo produzco 6 kilos, 7 kilos de forraje hidropónico, quiere decir que el kilo de forraje hidropónico me está costando en promedio 30 pesos. Me sale más caro que producir alfalfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no solamente la calidad del grano, sino también el precio.
por supuesto, ustedes han ido a comprar una muestra. Estamos comprando una muestra para probar, para ensayar, pero el criterio es trabajar con un grano que no solamente tenga buena calidad, sino que por ahí también la estacionalidad nos permita jugar con los precios. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos trabajando con la semilla de maíz seleccionado, pasamos de un grano de maíz que valía 18 pesos a un grano de maíz seleccionado, que se lo voy a traer a la clase que viene, se lo prometo, de 70 pesos el kilo. Claro, un grano caro, pero para hacer hidroponía nos venía 10 puntos. Ahora claro, cuando uno saca la relación de cuántos kilos de maíz yo produzco con este grano, ¿sí? Respecto al forraje hidropónico, uno se empieza a dar cuenta que los costos te convienen. Ahora, ¿qué hicimos? Después de que ya fuimos desarrollando el proveedor, le dijo, bueno, proveedor, mira, no queremos maíz, ahora queremos trigo. Y conseguimos trigo de excelente calidad a un valor de 30 pesos el kilo. Entonces uno dice, bueno, empezamos a ajustar. A ver, la primera consigna en esto es definir la calidad. Yo trabajo, mi primer criterio de selección es trabajar con una semilla de buena calidad. Ustedes van a decir los precios los ajustamos después. Lo importante es que nosotros nos aseguremos, que conocemos bien el proceso, que podemos tener éxito en el proceso y luego entramos a jugar con las variables. Ajusto por la variable precio, ajusto por la variable temporalidad, ajusto por el tema de si voy a jugar o no con fórmulas hidropónicas y el costo que va a tener fertilizar o no el forraje, cuántos kilos más adicionalmente voy a obtener. Pero lo ideal es arrancar primero por una semilla que me garantice calidad y cierto éxito en el proceso. El resto lo vamos ajustando luego en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces uno quiere arrancar y dice, no, yo hasta que no defina los números, ¿qué es lo que normalmente te dice el empresario? El empresario te dice, no, voy a decirme cuánto me va a salir esto. Y vos tenés que decir, mira, primero tenemos que ver si podemos llegar. O sea, cuando Estados Unidos se propuso, cuando Kenny dijo, antes que termine esta década vamos a llegar a la Luna, él no se puso a sacar cuenta de cuántos millones de dólares iba a hacer. Dijo, primero vamos a llegar a la Luna, después vemos cómo ajustamos el presupuesto, pero el objetivo primero es llegar. Y luego vamos ajustando los costos. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Bien, tenemos el grano. ¿Por qué no mezclamos? Bueno, fíjense, en el caso del maíz pisingallo tenemos esta particularidad. Como es un grano que viene de alguna manera preseleccionado, para que después yo lo pueda estallar en la máquina, ¿sí? Y pueda producir la palomita, es un grano que me debiera garantizar a priori, no lo sabemos, ¿sí? Un buen poder germinativo, en principio. Lo que pasa es que esto no lo puedo conseguir a granel, no en el supermercado, pero si pudiera. Bien, ahora vamos por el otro. Fíjense que este grano, a comparación de otros, se ve bastante bien. ¿Qué cosas le notan ustedes? Acérquense. Es más grande, pues. Es otra variedad, entonces desde ya que va a ser más grande, sí, pero además de ser más Pero, por grande, ejemplo, se ven acá El color es diferente. el color es diferente. como que está medio fresco, tal vez. No lo sé. No está tan cristalino como este. No sé si será por la variedad. La humedad puede ser. Puede ser a veces híbrido, puede ser a veces también el punto de cosecha. Normalmente cuando los campos se elige iniciar la siega o la cosecha de granos como el maíz, como el destino de este es consumo animal, nadie le presta atención, digamos, a cuán tan seco está el grano. Entonces, nadie presta demasiada atención de si el grano tiene o no punto de germinación o no. La gente va directamente y dice, ya está, cosechamos y vamos a otra cosa, total tenemos kilos. Entonces, este es un criterio. Lo otro que puede pasar también, y hay que tener mucha atención, es que en años en que hay sequía o tenemos problemas de precipitaciones en la pampa húmeda, normalmente vamos a tener granos de mucha menor calidad. Entonces, todo este grano me va a garantizar un menor poder germinativo porque generalmente lo cosechan antes de que el grano madure, antes de que termine de desarrollar el embrión. Entonces, por ahí son granos que finalmente no van a terminar germinando. Entonces, por supuesto que esto esto se vea la yema media como deshidratada. puede ser. Fíjense que también me viene mucho grano partido por el mismo proceso de siega. Fíjense que yo todo esto lo vamos a tirar al agua, ¿sí? Y es muy poco esto lo que vamos a poder rescatar superficialmente. Fíjense los tamaños disímiles que me vienen de una misma mazorca. Entonces,
aunque todos estos granos ya estuvieran preseleccionados y yo supiera que todos ellos van a germinar, igualmente sigo teniendo un problema, que voy a tener distintos grados de desarrollo de la planta en el mismo cultivo. Y entonces si quiero después medir la calidad nutricional de esto en el animal, no va a tener el mismo tiempo de desarrollo una planta que tiene 30 centímetros en 15 días a otra planta que está recién en un proceso al 50% de tener 10 centímetros a los 15 días. ¿Hay algún problema? Ya la sacas con suponete que decidís sacarla, por más Sí. que otras estén más chiquitas. Sí. Lo mismo se puede dar al alimento, no genera. Vos lo mismo se lo podés dar al animal. Lo que yo estoy diciendo es una disquisición técnica, por si vos querés medir exactamente cuando vos le das una ración al animal, Sí. que vos sepas cuánto de proteína y cuánto de energía le estás dando al animal. Ajá, ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, como tenés planta en distintos estadios de desarrollo, porque partís de un grano muy disímil de entrada, lógicamente vas a tener distinta calidad nutricional en ese forraje. ¿Te das cuenta? Entonces, y ese es un problema, porque vos decís, bueno, yo hice un análisis nutricional la semana pasada, pero ¿cuánto tengo ahora de proteína? Tengo 18 puntos de proteína y no sé, a lo mejor tengo 2, y yo estoy creyendo que el animal le estoy dando 18. Entonces, por eso tratás siempre de trabajar con un grano que sea lo más homogéneo posible. No solamente en tamaño, sino que también que asegure un poder germinativo similar o un tiempo de germinación y desarrollo similar. Porque probablemente no es que no vaya a germinar, probablemente germine y sí se desarrolle, pero más lento que otro. ¿Mm? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Fíjense en el sorgo, ¿cuál era la avena linda? Esta, la avena linda. La que vino de la valle, nos fuimos a la parte esa. Es que me ofrecieron sorgo y cuando lo vi, sin saber, lo vi como muy sucio. No me gustó para nada y por eso traje eso que lo vi lo más limpio posible. Imagínate lo que era. Está bien. Fíjense. No, el sorgo lo vi feo. No, Los próximos pagá un poquito más. Era lo que había. En la valle es lo que hay. Es lo que hay. Pero fíjense, volvamos otra vez al principio, a la teoría, al tiempo de inhibición. O sea, en cuanto a la dosis de hipoclorito y el tiempo de lavado de semilla, son similares en todos los casos. 1 o 2% de hipoclorito, de 5 a 10 minutos, no hay grandes diferencias en eso. Y no tenemos que preocupar demasiado tampoco, ni ser más papistas que el Papa. Si son 5 minutos más, si es un 1% de hipoclorito más, no pasa nada, lo corrijo y en lugar de hacer 2 lavados, hago 3 lavados. No, a ver, que eso no les quite el sueño. Lo que sí nos tiene que preocupar ahora, después de la selección de la semilla, que nosotros hagamos, es el tiempo de inhibición. Entonces uno dice, por lógica, puedo decir, este grano no va a tener el mismo tiempo de inhibición que este. No necesitaría lo mismo, ¿verdad? Ni este que este. Entonces cuando vos te dicen 24 horas, no sé si 24 horas para lo mismo, para qué grano. Y si tuviésemos trigo, bueno, mejor, porque podríamos comparar. La clase que viene les prometo traer trigo. Y uno dice, bueno, y la temperatura en el tiempo de inhibición, nadie habla de la temperatura en el tiempo de inhibición. Otro elemento importante, porque si yo estoy inhibiendo con un agua y la temperatura es relativamente baja, me va a afectar la activación de la semilla. A que si trabajo con un agua de una temperatura de 20, 25 grados, los tiempos de inhibición lógicamente no van a ser lo mismo para hidratar este tamaño de grano que este tamaño de grano. Entonces hay que ir trabajando con criterios, no hay que atarse a regla. Uno dice, todos los datos que damos son parámetros de referencia, de más o menos. En el medio hay un montón de grises que los van definiendo ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Esto digo para que no se casen, que digan, el profesor me dijo que eran 24 horas. Y si yo en 24 horas veo que la semilla se está pudriendo, pues la dejo 24 horas. No. Yo tengo que poder tomar mis decisiones a tiempo y saber que todo esto lo puedo ir ajustando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Venimos bien? Bueno, fantástico. ¿Quieren que hagamos entonces el lavado? ¿Quieren que arranquemos primero por la avena? Sí. ¿No? Ponemos toda la avena en un envase. No sé si está ahí bien el agua, No, sí, está bien, está bien. Qué lástima que no traje el sorgo, que lo vi tan feo, pero hubiera estado bueno traerlo para comparar. La próxima clase ya estamos. Ponemos todas. ¿Tenemos algún colador? Ahí, mira, lo ¿Tenemos pusimos algún arriba colador? de la... Ah, pero no, está medio... No importa, pero vamos a trabajar con eso.
acá en el caso de la avena, los que flotan no germinarían. No debieran germinar, aunque la colega ya dice que germina. ¿Cómo? Demostraron lo contrario. Ella ya demostró lo contrario, entonces de eso va a depender que apruebe el curso. Claro, nosotros vamos a separar estas semillas. ¿Ah? No pesamos. No lo pesamos, no importa. Bueno, ¿cuántas bolsas? Supuestamente son 2 kilos. Ah, ¿son 2 kilos? Claro. Después lo vamos a pesar, porque total después como vamos a hacer otro proceso más de siembra y cosecha, tenemos un mes, esto lo vamos a hacer en 15 días, entonces debiéramos haber pesado inicialmente, si nos pasó a pesar antes, pero bueno. Pero si, ¿cuántas bolsas hemos metido? Son 3. Son 6 kilos. Yo he metido, con esta yo he metido 3. Vos has metido 2, creo. No, una. 4. 4. Una. Y con esta 5. 5, bueno, entonces vamos a tener 10 kilos en promedio, suponiendo que todas tienen 2 kilos. Claro, todos han traído 2 kilos de... No, ahí hay más. ¿Más? Claro, Sí, hay de haber más de 2 kilos, pero bueno, no importa. Después vamos a pesar. Acá empiezan a aparecer insectos. Claro, ve acá tener insectos, podés tener... Es muy probable que se llene de hongos. Bueno, fíjese, déjalo. Bien, fíjese, inicialmente lo que todo el mundo dice es que todo aquello que flota no va a germinar. ¿Ah? Entonces nosotros ¿qué hacemos? A ver, como acá tenemos mucha avena en superficie, porque hemos puesto mucha, la remojamos bien, nos aseguramos que se empape bien con agua, y ahí vamos a saber efectivamente cuál es la que germina y la que no germina. ¿Y por qué la que flota no germina? Porque no ha desarrollado el embrión, digamos, entonces es como si fuese una semilla que está vacía de embrión que no va a germinar, no se puede reproducir. Al no desarrollar el embrión tiene mucho menos peso. Claro. Entonces no se une. Probablemente lo que haya hecho allá la colega. ¿Ustedes hicieron esto? Sí. La mojaron. La revolvieron, mezclaron para que se... Hubo riña. Lo dejamos, lo tiramos. A veces si lo dejas también el remojo con lo que flota, un 30-40%. Sí, obviamente. También. Sí. O el partido que haya. Exactamente, sí. Pero sí, germina. No, pero sí. No sé la energía o la eficiencia, Una pero cancha de fútbol. fue mejor que fue mejor lo del piso que lo de las bandejas. La excepción a la regla. No, yo hace 2 años que venía... No me diga nada, su apellido es Contreras, estoy seguro. No, Tomen nota. Cuando yo le hacía, que yo le decía a él lo había hecho en La Rioja, yo lo había hecho acá. Sí. Y en la facu, qué sé yo. Y yo nunca le separaba las semillas, yo embebía, lavaba y sembraba. Bien. Y me salían unos fardos potentosos, hermosos. Entonces le digo, César, para mí va a germinar todo. No, bueno, tiremos y germinó igual. Y hicimos después tratamiento. Y también. Hicimos 2 receptáculos, en uno lo separamos y en el otro lo pusimos mezclada. Ajá. Y da igual. Nos dio casi la misma altura, dio casi más o menos el mismo peso, daba un poquito más de peso, habían algunas semillas vanas, pero germinaban un poquito menos, pero germinaban. O sea, no era... ¿Y no por era qué todo antes de significativo. tirarlo, lo que flota, no lo sembramos aparte? ¿Serio? Así no. Pareció una prueba. Lo sembramos aparte. Sí. Claro que sale. Lo sembramos Bueno, aparte. Lo sembramos y veamos qué pasa. Claro. Es mucho lo que está flotando, ¿no? Es bastante. Es mucho, si ahí tenés un 20% fácil, ¿eh? Un montón. Sí, te digo que no hay mucho más abajo que arriba, ¿no? Es que la avena tiene un embrión muy chiquito y una cáscara que está compuesta por palia y legma que es muy larga. Entonces eso hace que flote. Y una semilla que está perfectamente en condiciones de ser germinada. La hace más plana la semilla, entonces. Claro, también, sí, más fácil. Claro, entonces como son palia y legma es muy larga, eso hace que flote y seguramente fue lo que pasó en el caso de ustedes. Sí, claro, sí, tal cual. También, o sea, qué cantidad de esperma tenga cada semilla, en qué momento... Sí, hay mucho, claro. Al no tener un análisis inicial de la semilla, vos vas intuyendo cuestiones. Sí, está claro eso. Fue lo que nosotros...
después pensamos, porque no entendíamos por qué, o sea, teníamos la misma lógica de pensamiento, si flota no está el embrión. Claro. No pasó. Es lo que normalmente dice la técnica, pero uno tiene que, como todo, ir ensayando, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, tenemos ahí atrás el cloro, que alguien nos lo pase, si lo agregamos, por favor, no nos olvidemos de agregar el cloro. No medimos tampoco cuántos litros de agua tenemos acá, así que, pero bueno. Bueno, pero lo vamos a medir ahora con... Y supongamos que tenemos entre 30 litros, ahí, tranquilamente. Sí, 35 litros, más o menos. Bueno, lo dejamos unos 5 minutitos, 7 minutitos, y vamos a pasar al enjuague. Sí, acá es muchísimo el cloro. Sí, sí, pero eso también es particular de la avena, en otros granos no lo vas a ver tanto. No, en cambio la cebada y el centeno son semillas más pesadas, Claro. con las mismas características, Entonces, que ahí sí se nota más la se diferencia. nota mucho más Es más evidente, La viable y no la no viable. Claro. porque es más grande la semilla y no es tan plana, sino que es más... Tubular. Sí, como si fuesen pelotas de rugby, Ajá, claro. ¿no? Chiquititas, Oh, y esa sería la comparación. Entonces sí, se embebe y cae al fondo. En cambio la avena es... Y aquellas otras son para las otras semillas. No, ahí vamos a hacer el trasvase. el enjuague, digamos. Ajá, entiendo. Está sonando. Bueno, necesitamos más recipientes donde podamos separar lo que flotó de aquello que no flotó. Así hacemos un embebido separado y una siembra separada. Una lapicera y le hacemos un agujerito a la bolsa y la llenás y donde lo vamos a fijar. ¿No se te va a romper la bolsa? Sí. Se te va a romper. Sí, no, y si no, ahí arriba tenemos la tela para hacer ahí el enjuague. Ahí puesta acá atrás. Bueno, Corriente. ¿alguien tomó el tiempo? Todo mal, está mal. Nadie tomó el tiempo. Nadie mirando, están acá mirando. Si nadie, Necesario. ¿Ah? No pesan la semilla, no clasifican, no toman el tiempo. No, yo soy ingeniera. ¿Qué? ¿Ah? A marzo. No, acá no. ¿Cuáles son los materiales que van necesitando, las proporciones del vaso? No se lo podría decir. La próxima bolsa la Bueno, muy bien. ¿El cloro qué porcentaje? Teóricamente al 1%, teóricamente al 1%. Porque como no medimos los litros exactos. Pero de todas formas, suponte que te hubieses pasado en la dosis de cloro. No hay problema, haces un lavado más y resolviste el problema. ¿Eh? Es una dosis recomendada, porque yo he visto gente que por querer asegurarse una buena desinfección, le echa con la botella un chorro, si no, tampoco es una locura porque... Muy bien. Entonces, vamos a repartirnos tareas. Cumplidos los 5 minutos, primero vamos a separar la semilla que flotó de aquella que no flotó y la vamos a lavar, la vamos a enjuagar, ¿sí? En envases separados, y la vamos a embeber después con agua, también en envases separados. ¿Estamos de acuerdo? Así que acá a los hermanos les dejo comisionado custodiar esa tarea, mientras nosotros vamos avanzando con las otras semillas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. No, vamos a necesitar colador. Es como una efervescencia. Capaz que es de cloro. ¿Echamos más agua? Sí. ¿Un cuarto o un poco menos? Y un poquito para que hagamos el lavado. Pero para embeber, ¿dónde vamos a embeber la semilla? ¿Dónde la vamos a dejar en el remojón? Necesitamos bases. Ese podría ser, pero como tenemos distintos granos, no los vamos a embeber todos juntos, los vamos a embeber por separado. ¿Y qué necesitaría? ¿El tarro de 20 litros, por ejemplo? Podríamos tener tarro de 20 litros, sí. Sí, podríamos. Yo tengo un par ahí, sí. Bueno, un par de tarros de 20 litros. Mira, acá se quebró la manguera, mejor por eso que está.
poca presión eso. Bien. Voy a buscar un par de... La ventaja de esto es que si nosotros quisiéramos descartar todos estos granos que nosotros entendemos inicialmente por descarte, como aquellos que hemos clasificado ya como defectuosos, es que inmediatamente se lo podemos suministrar al animal. Inclusive antes de clorar, por eso primero hacemos esta etapa y después finalmente cloramos la semilla. Porque si quiero, digamos, si no también lo puedo hacer después del enjuague, estamos de acuerdo, pero me voy a ahorrar tareas, digo, ¿para qué voy a gastar cloro, voy a gastar tiempo, voy a gastar volumen? Después me veo si yo esto directamente se lo puedo suministrar ya al animal y no lo pierdo. Esa es la ventaja que tiene el forraje hidropónico. Que aún teniendo un proceso de forraje hidropónico defectuoso en el campo, que tenga que abortar el proceso al quinto día, sexto día, porque empecé a tener problemas o de hongo o de una germinación muy dispar, o tuve problemas con el agua, o bajó mucho la temperatura y no tengo cómo calefaccionar, es preferible abortar el proceso, ¿sí? Me ahorro esa energía, aprovecho la proteína que ha concentrado el grano con el brote inicial y directamente se lo llevo al animal y no pierdo. Claro, algo va a comer, algo se va a aprovechar. Algo voy a ganar. Sí. ¿Y la cal ya se la echaron o se la echaron? No, ahora estamos trabajando sin cal. No sé si tenemos cal acá. No tenemos cal. No importa, con la próxima siempre vamos a trabajar con cal. La próxima vamos... ¿Y qué es lo que hace la cal? También como que lo limpia más que nada. La cal lo que te hace es bajar el pH. A ver, tiene varios efectos. Sobre esto hay una discusión bastante amplia sobre el tema de la cal. Por ejemplo, no se terminan de poner de acuerdo los técnicos. Lo que primero hace la cal es bajarte el pH, digamos, para que vos, digamos, favorecerte un ambiente alcalino para que no se genere. ¿No me acuerdo? Lo otro, lo que te va a pasar también acá con la cal, es que la cal te va a ayudar de alguna manera a la absorción del agua por parte del grano, así va a favorecer el proceso de hidratación del grano, ¿te das cuenta? Entonces, algunos la usan, otros no la usan. En algunos granos que son más duros, como el caso del maíz, sí, yo te recomiendo la cal, pero en granos como el sorgo, la avena, no hace falta. Yo te diría que en principio no haría falta la cal. Hay quienes la usan igualmente. Así, perfecto. Muy bien. Ya estamos en los 5 minutos y excedido inclusive, creo. Sí. Bueno, muy bien. Lo que flota lo ponemos en un tacho y lo que no flota lo pasamos al otro tacho. Con cuidado porque recuerden que esto tiene... Ahí estamos, con eso. A cualquiera de los tachos azules que más les guste. Ah, bueno, azul. Fíjense que aquí ya se empieza a complicar un poco la selección de la semilla, porque cuando vos metés adentro, el colador lógicamente está revolviendo, está sacando semillas de abajo, no es que... Entonces aquí se cumple la teoría de la colega, que probablemente las que ella dice que están arriba, las primeras, que probablemente sea así. Yo creo que es una característica de la especie, sí. Que es una semilla plana, de legma y palla muy larga, como hablábamos, sí, con alguien que no está. Lo que uno ve en los videos es típico de la cebada. Claro, exactamente. Típico de la cebada, que sí queda un remanente como el que ahora se está viendo. Este sería el remanente normal de una cebada. Exactamente. Como estamos trabajando acá con cebada. Porque evidentemente... Sí, más o menos, tenemos el mismo porcentaje de semillas arriba y abajo. ¿Sí? Muy bien. No, vamos a jugar acá. Bueno,
¿Qué es lo que uno aprende con esto que estamos haciendo? Además de conocer algunas cuestiones básicas del proceso, la necesidad de tener secuenciado el proceso y algún equipamiento mínimo que me lo haga práctico. A ver, todo esto que estamos haciendo no es práctico. Claro, no, estamos entonces vos, mucha improvisación. A ver, digamos, vos que sabés que tenés que tener distintos recipientes, que tenés que tener un buen volumen de agua, que tenés que tener la posibilidad de tender la semilla, por ejemplo, si nosotros pudiéramos tender esa semilla ahí arriba, de esa cama, la estaríamos lavando, como hacíamos ahí en la foto que le mostré, lavamos, ya limpiamos, clasificamos, ya estamos sacando los restos de cloro y rápidamente podemos pasar al embebido. Esto que estamos haciendo es poco práctico, pero... Bueno, esto a los fines de enseñanza, digamos. Es a los fines de... Muy bien. Bueno, las distancias, la organización del proceso. ¿Cómo hacemos para llevar este tacho de acá hasta allá si no vamos a tener que sacar de vuelta? ¿Se dan cuenta? Es decir, la necesidad de tener un proceso lo más ordenado y secuenciado posible. Porque imagínense que ustedes esto, cuando hacemos una producción de forraje hidropónico y ya comenzamos a estandarizar el proceso, esto es algo que ustedes tienen que hacer todos los días, o por lo menos día por medio. Tenés que hacer una siembra y tenés que hacer una cosecha. Entonces, si no tenés un proceso organizado, no tenés un equipamiento mínimo, tenés que estar todos los días renegando que se me corte el agua, que dónde me dejaron el colador, que qué pasó con la tela para el lavado, que el tacho para el embebido. ¿Ah? La dosis de cloro, dónde quedó el frasco para medir los centímetros cúbicos de cloro. Entonces, un día trabajé con cloro, al otro día me toca trabajar con lavandina. Entonces, son cuestiones que uno tiene que tener organizadas. ¿Cómo decís que colemos esta parte? Vamos a tener que dar la vuelta sobre el colador y dejar de tener el agua, no nos va a quedar otra, si no va a ser muy duro mover el llenaremos de vuelta. Llenaremos de vuelta, tal cual. Limpiaremos y llenaremos de vuelta. Cuidado que esto tiene una concentración alta de cloro libre, ¿estamos de acuerdo? No, nos queda todavía el otro siguiente. Tengo que preparar el maíz y el sorgo. Sí. Bueno, como dijo José en la clase pasada, agua sobra, lo que falta son ideas. Sí, directamente lleven el tacho para allá. Sí. Es para ahorrarnos, digamos, el tener que enjuagar 3 veces. ¿Un poquito más? Sí, se nos va a caer la... Ahí está, muy bien. Esto, cuidado, no se vayan a manchar. O allá, aquí. Aquí. Al segundo. Sí. Bien. ¿Hay algo? ¿Acá? Sí. Con el agua de la manguera podríamos enjuagar. Sí, podríamos enjuagar ahí con la manguera. ¿Cómo se llama él? Sac, ¿nos prestó el chiquito la manguera? Inclinar un poquitito más. Perfecto. Ahora voy yo y por arriba. Sí, señor. Sí. Ajá. Y eso último tendría que venir en aquel. No, porque esta es la... Este mismo. Esta fue la que nos tocó. Ah, estaba abajo. Sí. Todo este de abajo. Había diferencia, Fíjense que estamos más o menos en volumen de semilla, como dijo el colega San Juan acá, ¿sí? Más o menos un 50 y 50. Él metió la mano, calculó 50 y 50, y yo creo que está muy cercano a la realidad. Después lo vamos a pesar. Bien, dejamos esto acá. A ver, hay opciones. Esto lo podemos empezar a enjuagar ya mismo o dejarlo un rato en el agua, que se vaya diluyendo a poco el cloro, y enjuagamos 2 veces. Está bien porque estamos trabajando con una concentración de cloro bastante baja. O podemos enjuagar inmediatamente y volver a enjuagar inmediatamente. Mi consejo es dejarlas unos minutitos, 10 minutos, 20 minutos, no pasa nada, y luego enjuagamos. Vamos ahora con el maíz. O mejor, vamos con el sorgo. Lo podemos hacer en un balde. Lo podemos hacer en un balde, claro. Tenemos por acá algunos tarros.
Allá, sac, dijiste eso. Sí, sac. Y los vale. ¿La traemos acá la comida directamente? ¿Cuánto tenemos acá? ¿2 kilos de sorgo? Sí, 2 kilos. 2 kilos. Bueno, con el que estaba no me sobra. Ahí se ve lo sucio que está. Aquí es más fácil ver Claro, lo que no va a servir. lo que no va a germinar. ¿Esto ya tiene hipoclorito? No, ahora le vamos a ver. ¿Sorgo? ¿Has tenido experiencia con el sorgo? Sí. ¿Cómo te digo? Quise hacer una prueba de hacerlo en otoño, o sea, entre marzo y abril. Y germinó, pero se quedó así. Lo mató la temperatura. Sí, la temperatura. Por una cuestión de temperatura. La temperatura te lo ofrece y te dijo, claro, este no es mi ambiente. Las temperaturas deben ser altas para el sorgo, o sea, un cultivo netamente de verano. Sí, sí. Pero bueno, yo quería, como estaba haciendo docencia, también quería Sí, aprender, claro, que los no, no. alumnos vieran Lógicamente. cómo poniendo una especie fuera de época. No prospera. No, sí. No prospera. No, perfecto. No prospera. Al menos que la tengan en Esa un era ambiente mi muy duda. controlado. No. Que vos tengas un invernáculo, una temperatura continua, 25 grados, bueno. Claro, Sí. Puede llegar a... Claro, pero los costos de mantener esa temperatura continua en el invernadero, ¿cuáles son? Entonces, es lo que decíamos antes, hay que ver hasta dónde te conviene. Entonces, lo mejor es trabajar con granos de estación en donde vos decís, bueno, por ejemplo, si hoy, bueno, estamos en cambio de estación, pero por ejemplo, si hoy estuviéramos trabajando con trigo sería lo ideal. ¿Te das cuenta? Vos decís, bueno, estamos a temperaturas más o menos agradables, el sorgo puede prosperar en este momento, pero claro, le va a costar un poquito más porque necesita algunos grados más de temperatura. Está igual. Muy bien. Alguien que nos acerque el cloro, por favor. Bueno, fíjense, todo lo que es descarte, lo debiéramos poner en algún lugar, porque estamos trabajando en distintos granos, pero todo esto finalmente es alimento para el ganado, así que esto lo podemos recuperar perfectamente, que no debiéramos tirarlo. Recuerden, todas estas basuritas que están flotando no es como decía el video, que esto después es nutriente para el forraje. Esto se saca. Si no, después nos va a traer problemas de pudrición adentro del invernadero. No tenemos un colador chiquito, ¿no? Porque si no, con la mano saben que vamos a estar. ¿Qué clase? No es lavandina, no tenemos pipeta, nada para mí, pero vamos a echar una cosita acá. ¿Ah? Sí, estoy sintiendo que... Que sí. Ahí estamos, bien. Miren, yo ahí revolví nuevamente y aparecieron las basuras que estaban retenidas en el fondo por el peso de la semilla. ¿Ah? Entonces limpiamos. ¿Por qué no? Alguien que pueda conseguir un trapito porque tu ropa Sí, no, bueno, ya. está en serio peligro.
Estoy acostumbrado a que me reten cuando llego a casa, así que no te hagas problemas. Yo no te puedo invitar a la mía porque... Que le hace una mancha más al tigre, ¿viste? Sí, esto es. Muchas gracias. Bueno, pero lo ideal es todo esto que nosotros lo podamos recoger y finalmente, porque esos pedacitos de palo que ustedes ven ahí en definitiva, es basura para nosotros, pero eso en definitiva es alimento para el ganado, porque eso son hojas o pequeña caña de sorgo que se ha ido triturando cuando la máquina iba trabajando, finalmente todo eso es comestible para el... ¿Y no hay problema de que haya estado en cloro? ¿O hay que sacarlo antes de...? No, Lo tengo que haber sacado antes, sino que yo revolví ahora. Antes de ponerle el cloro sería Hay que poner cloro. ¿Ah? De todas formas, si vos se lo querés dar, lo podés enjuagar, como vamos a enjuagar el resto de la semilla, se lo podés dar. En el caso que te olvides, lo podés hacer igual, no hay problema. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. No sé si habría que esperar o tenemos otro balde y seguimos con... Esperamos 2 minutos con esto y lo enjuagamos y pasamos al maíz. Fantástico. Ahí podemos hacer con el maíz. Bien. ¿Alguien quiere ir haciendo el maíz mientras tanto? sí, vamos, vamos. Hagamos una cosa, miren, ¿por qué no hacemos primero el maíz pisingallo y después hacemos el otro? ¿Les parece? ¿Ah? Hagamos todo el pisingallo juntos. No, lo vamos todo, lo vamos a meter al baldo. Bueno, pero imagínate, 400 gramos, 70 pesos. Es insostenible económicamente, cuando la conversión de kilos no te da, ¿viste? Pero viene embolsado para comprar, pero habría que ver si te lo venden para venir. Yo averigüé para comprarlo, para hacer el pochoclo. Ajá. Sí, por bolsa. Por bolsa grande de 20, 25 kilos, Y sí te lo venden, pero obviamente hay que buscar el que venden para semillas. Es un tema. Porque finalmente termina siendo un grano caro, en donde lo que vos tenés que ver es la conversión de kilos. Ahora, del maíz del sorgo, ¿hay Sí, vamos a hacerme acordar después, mandar un mensajito que tengo que rodar, que tengo algunos ¿Pero qué conviene más? 2 kilos. Más lo que se quedó ahí. Inicialmente te conviene más el maíz. Ahora hay una cosa que no sé si la vas a contar vos, pero el sorgo, por debajo de los 70 centímetros, Lo que pasa es que como es una dieta pura, Bastante grande. no te va a comer solamente sorgo el alimento, se supone que vos te lo vas a equilibrar con una ración, donde uno le va a dar más un 40%. Ahora, si lo pastoreara 100% con Si eso, lo pastoreas, chao. Pero como vos lo vas a dar mixelado, metes con una ración no más allá del 40%, no tenés problema. Por eso yo ni siquiera lo he mencionado. ¿Me entendés? Pero sí, vale la ración, claro. Fíjate que no hay, inclusive nosotros lo hicimos y lo hicimos con los caballos criollos, suministrarle la dieta sorgo hidropónico. No tengo ningún problema, yo también tenía visto y después entramos a chequear y no. Ahora, si vos se lo dieras exclusivamente la dieta, sí, podría ganar. Pero como le estás dando un 40%, está bueno ese dato que diste del porcentaje de la alimentación, porque es algo que no hay mucho. No hay que mucho. vos decís, bueno, ¿y cuánto Sí, le tengo que dar? Bueno, a mí me ha pasado acá con ganado, tío, que le están dando un 70% de forraje hidropónico a la avena. Entonces vos después vais y decís, che, mira, el animal me está volteando muy grande en el corral. Fíjate que el animal se me empezó a guayentar y claro, estás desequilibrado en la dieta. O sea, porque muchos creen que por el forraje hidropónico tiene un montón de ventajas y dicen, dale forraje hidropónico. No, vos tenés que equilibrar una dieta. Además tiene que tener energía, tiene que tener fibra, tiene que tener proteína. Entonces, si vos le equilibras la dieta, no, metele forraje, no. Y como por ahí se empiezan a dar cuenta que le dan los costos, entonces dice, vamos. ¿Sí? Es como esto, ¿viste? Si no, pará. Yo por eso no lo mencioné el tema del sorgo, ¿viste? Porque no va a parecer confundido usted, porque yo lo que quiero es que se mentalicen ellos que en ningún caso, ni con sorgo, ni con maíz, ni con avena, ni con trigo, la ración puede superar el 50%.
este se le pone también la bandina. También, exactamente. ¿Tiene proteína y tiene fibra también o no? En realidad, una de las grandes críticas que tiene el forraje verde hidropónico es que prácticamente no tiene fibra. Es la crítica, es la gran desventaja en la alimentación, pero como en realidad lo que estamos hablando acá con los colegas, el forraje verde hidropónico es muy recomendable en la dieta animal, pero nunca con una ración superior al 5%, perdón, al 50%. ¿Entendés? Vos pensás que, por ejemplo, un vacuno, un ternero, te va a consumir un 3% de su peso en diario. Si un ternero te pesa 100 kilos, va a comer 3 kilos por día, 3 kilos y medio por día, más o menos, ¿no? Bien, vos pensás que de esos 3 kilos que el animal va a comer por día, vos no podrías suministrarle más de 1,5 kilos de forraje hidropónico, como máximo. La dieta recomendada es 40-45% de la dieta con forraje hidropónico. Hay gente que le está suministrando volúmenes mayores y el efecto no es positivo. O sea que hay gente que 3% de su peso vivo. Claro, de su peso vivo. El 3% de su peso vivo. Del peso vivo, de lo que el animal pesa bien. Y entre el 20 y el 35% tiene que ser el forraje verde hidropónico si es que eso tenés para ofrecerlo. El resto tiene que ser sí o sí un material con fibra, porque si no, no se producen los rumiantes el movimiento peristáltico que necesita para pasar de un compartimento al otro del estómago total. O sea, es un solo estómago con 4 compartimentos. No son 4 estómagos como normalmente en el diálogo cotidiano decimos. ¿Dónde está la gente que hacía caballo? ¿Dónde está? No vino. ¿Alguien acá tiene caballo? Yo tuve hasta hace poco. Bien, hablarle un poquito de los sistemas monogástricos y poligástricos. Para que Claro, a ver, no todo el mundo lo sabe, entonces para que vos que sos especialista del tema. En el caso de los rumiantes, una dieta, lo que generalmente estamos haciendo es darle de comer a las bacterias que esos animales tienen dentro del rumen. O sea, los animales no tienen el estómago preparado directamente para digerir lo que nosotros le estamos ofreciendo, sino que son sus bacterias las que van a degradar ese material y a partir de ahí los aminoácidos del alimento que le estamos ofreciendo van a romper las cadenas de hidratos de carbono y de esa manera vamos a estar alimentando al animal. Bien, en el tema de los monogástricos no funciona así, porque no tienen Explicarle cuáles son monogástricos y cuáles son poligástricos. Por ejemplo, el cerdo es un monogástrico porque tiene un solo estómago y no 4 compartimentos como los rumiantes. ¿Sí? En el caso de los equinos, lo mismo. ¿Bien? Entonces no tienen una batería de microorganismos que van a degradar el alimento que nosotros le ofrezcamos. Y sino nosotros que ellos también. sí. Nosotros también. No, pero nosotros no comemos forraje verde hidropónico. O sí, hay gente Sí, que hoy en los día veganos. lo está consumiendo. Los veganos. Pero bueno, no sé cómo. Nosotros estamos haciendo un la llevaron. ensayo de jugo a partir de brote de trigo. Estamos haciendo un ensayo nutricional. No, mismo gente que lo hace. Por esa misma razón el caballo tiene que comer mucho más que la vaca. No, lo que tiene es un aparato digestivo totalmente diferente, ¿sí? Que lo que hace sí es degradar mediante el tracto digestivo hasta llegar al intestino delgado, que es donde termina de absorber los nutrientes del alimento que le ofrecimos. ¿Sí? En cambio, como dije al principio, en los rumiantes no, son las bacterias las que van a degradar y nosotros con esto lo que estamos incluyendo a su dieta es una cantidad de aminoácidos que van a hacer que se rompan las cadenas de hidratos de carbono de la dieta total y así sí poder absorber y pasar a sangre y al organismo del animal. Eso se dice también que el forraje hidropónico es un alimento vivo, en el sentido de que favorece ese proceso en el tracto digestivo del animal. Ahora, pero la crítica esa de que no hay fibra, la fibra es lo más barato, digamos. Obviamente, O sea, a ver, no es para preocuparse tanto. Obviamente, a ver. Esto es lo que se está produciendo lo más caro. Obviamente, a ver, justamente lo que nosotros estamos produciendo acá es proteína, que es lo más caro en la dieta del animal. ¿Te das cuenta? Esto ya está en los 5 minutos. Listo, aquellos se pasaron, la vemos. La vemos y pasamos al maíz. ¿Dónde podemos...? Esto va a tener que ser con este colador porque con el otro se va. Y es que con este colador no podemos lavar.
lavar, poner ahí arriba. Pero está bueno que, o sea, saber que solo el 50% no el 50% para que yo creo que va a convenir sacarlo. o sea, guardar el hidrófono. Sí. O sea, de su peso es el 3%. Entonces recuerden, y ese 3% es 5 a 10 el 50%. minutos con la ilusión de hipoclorito y luego enjuagamos 2 veces. ¿Ah? Quedó mucho. Bueno, ahora lo enjuagamos, José. Lo metemos en el agua limpia para enjuagar. Exactamente. Metemos el agua limpia, lo dejamos unos minutos, ahí 10-15 minutos si queremos el agua limpia. ¿Sí? Y luego lo que hacemos es cambiar el agua. ¿Sí? Digamos esa agua porque ya el grano digamos empieza a desprender de los intersticios que tiene, empieza a desprender el cloro. ¿Sí? Entonces lo tiramos y volvemos a llenar nuevamente con agua para después dejarlo embebido. Sí. ¿Crees que lo sacó? No, porque se pega, ¿ves? La pared. Y esto tiene un porcentaje que comenzó a flotar también. Sí, porque tiene que ver una misma característica de semilla. Cuidado que eso está todavía con un pequeño resto de cloro, por eso sí, tenemos que enjuagar bien. Lo levantamos. Ahí, ¿no tiene? Tenemos el colador grande, si querés, ahí atrás para... Allá. Bien, entonces, la pregunta, en una automatización de proceso, ¿sí? ¿Qué es más importante? ¿Automatizar esta etapa de preparación de semilla o automatizar después el cultivo de campo? Y yo apuesto porque esta etapa es la que tiene que ser primeramente automatizada. Tal cual. ¿Estamos de acuerdo? Que esta etapa sea automatizada me va a significar un ahorro de tiempo, una mayor prolijidad, una agilidad en el trabajo, y automatizar la otra etapa lo que me va a significar a mí es darle una estandarización al proceso, que tenga siempre un proceso continuo, ¿estamos de acuerdo? De temperatura, humedad, frecuencia de riego, ventilación. Muy bien, agregamos agua ahí. Bueno, aquellos dos que están allá, los encargados de la avena, los tenemos. Tiramos el agua ahí y reponemos agua nueva. ¿Te va saliendo? Pregunta, ¿eh? ¿Con el colador? ¿El colador o nada? Sí. Bien, y este que está acá lo enjuagamos y lo dejamos, o sea, volvemos a Lo vamos a acercar. Sí. Cuidado el celular que se va a caer de No, hacelo por la punta. No. Te va a caer por la punta, inclinalo al tacho. Inclinalo y... Muy bien, esta, por eso empezó. Echarle agua a esta, y la cambiamos y la dejamos lavado. Sí.